Bienvenidos y bienvenidas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Pía Devoto, soy directora de APP Argentina y coordinadora de la red CELAC y miembro activo y entusiasta, creo, de la campaña Stop Killer Robots, entre otras campañas. Y hoy voy a ser la moderadora del primer encuentro del ciclo sobre el futuro de la guerra, drones, robots, nuevas tecnologías en los conflictos post-COVID. Un tema que a los que nos dedicamos a los temas de seguridad internacional, a los que nos interesan las relaciones internacionales, los temas de desarme, especialmente los temas de desarme humanitario, ¿no? Esa relación que hay entre el arma y el impacto que tiene el arma en los individuos, en las comunidades, en el ambiente, esos temas que a nosotros nos preocupan y que nos inquietan. Vamos a tener 4 reuniones, una por mes, se van a abordar distintas perspectivas del mismo tema, una por mes para no caer en este Zoom fatigue y para no tener tantas reuniones. La próxima reunión va a ser sobre la perspectiva científica, vamos a hablar también sobre aspectos legales, ¿no? Aquellos elementos, vamos a analizar aquellos elementos que eventualmente podría tener un instrumento de regulación o de prohibición preventiva de las armas completamente autónomas, que es lo que se está discutiendo en realidad hoy en la comunidad internacional, ¿no? Está discutiendo ese tema. Vamos a hablar también de los ámbitos en los que se está discutiendo y cuál es el alcance de lo que se está discutiendo. Vamos a hablar también sobre medios, vamos a hablar sobre género, pero en definitiva, uno de los objetivos más importantes y a lo que a nosotros nos interesa es que podamos pensar entre todos, a partir de todos estos encuentros, en cómo podemos trabajar juntos este tema. Hoy tenemos unos expositores de lujo, vamos a hablar de el tema en general. Habla César Jaramillo, que es director de la organización Plushare de Canadá, que también es coorganizador de este encuentro junto con el CEPI, junto con CELAC, que gracias al apoyo de la campaña Stop Killer Robots. Tenemos también la presencia de Camilo Serna, que es el director de la campaña contra minas, y es el contacto focal de la red CELAC con la campaña Stop Killer Robots, y vamos a conversar sobre el nuevo orden internacional con el profesor Juan Batalem. Él es profesor de varias universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, es secretario académico del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI. Para los que no son de Argentina, es un think tank muy importante aquí en la Argentina sobre estos temas, y es especialista en defensa, en seguridad internacional, en política internacional y en política digital. Luego de las exposiciones vamos a contar con un espacio que van a ser alrededor de 15 minutos, vamos a contar con un espacio para preguntas. Les voy a pedir que aquellos que no se registraron a través del chat nos dejen sus datos para que les podamos enviar información, sobre todo de los próximos encuentros, y están invitados a dejar sus cámaras abiertas, los micrófonos van a estar muteados, y si tienen alguna consulta la pueden hacer por el chat. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Sin más, le voy a dar la palabra a César Jaramillo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ok, muy buenas noches. Muchas gracias, Pía, por la presentación, y muchas gracias a todos por asistir a este evento virtual de esta noche. Me complace mucho la asistencia masiva, una sala llena, como decimos, y realmente me entusiasma mucho porque son unos temas bastante importantes que, si bien este es uno de los puntos de los cuales quisiera hablar hoy, son temas que realmente requieren de la atención masiva, no solo en los centros de poder y donde se discuten estos temas a nivel especializado, sino que se requiere una conciencia masiva a nivel de opinión pública acerca de algunas de las amenazas y de los desarrollos tecnológicos que pueden convertirse en amenazas para la seguridad de la comunidad internacional y para cada una de nuestras naciones. Como dijo Pía, mi nombre es César Jaramillo, soy director de una organización canadiense, Project Plowshares, y también miembro de la red CELAC, y ambos somos miembros de la campaña internacional para detener los robots asesinos.
Y en el día de hoy me gustaría hacer compartir algunas reflexiones acerca del futuro de la guerra en términos generales. ¿De qué es que estamos hablando cuando hablamos del futuro de la guerra? ¿Qué tiene de diferente este momento comparado con hace 10 años, hace 20 años, hace 3 o 4 décadas? ¿Y por qué es tan urgente prestarle atención a algunos de estos asuntos que se están gestando ahora en el presente? Y no, aunque van a desenfocar en dinámicas y en prácticas a futuro, es ahora cuando se están gestando y es ahora cuando tenemos la oportunidad como comunidad internacional de tratar de crear un marco normativo para delinear el comportamiento aceptable del comportamiento que tal vez no lo sea. Entonces, primero que todo, reconocer el hecho de que la naturaleza de la guerra misma, del conflicto armado, está cambiando. Ahora, ustedes podrán decir, pero eso siempre ha sido cierto. Siempre, desafortunadamente, la especie humana ha estado perfeccionando la manera de matarnos unos a otros. Es una realidad, siempre ha habido guerra, dirán algunos, es una constante. Pero en términos objetivos, este momento sí se diferencia, sí sobresale de muchos otros momentos históricos en el desarrollo de la guerra. Algunos científicos, opinadores, etcétera, han hablado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el surgimiento de las armas autónomas letales, han hablado de la tercera revolución en la historia del conflicto armado, la tercera revolución en la historia de la guerra, siendo la primera la invención o el descubrimiento de la dinamita en el siglo IX en la China, y siendo la segunda el proyecto Manhattan, que terminó con la primera y la segunda bombas atómicas que se utilizaron en Hiroshima y en Nagasaki, que si bien ha habido avances tecnológicos, de táctica, políticos, etcétera, en la manera en que se conduce la guerra, algunos cambios son o prometen ser tan consecuentes que nos obligan a redefinir el concepto mismo de la guerra, de cómo se desarrolla, del concepto de vencedores y perdedores, etcétera. Y ahora mismo, en este año, en el 2020, para ser específicos, vemos una confluencia de muchos factores impulsados por los grandes avances tecnológicos que sí nos deben hacer una pausa en el camino y recapacitar acerca de la manera en que se van a ser integrados. La realidad es que ahora hay muchas aplicaciones tecnológicas que en la medida en que se desarrollan, se están integrando en sistemas militares de diversas maneras. Y parece ser que la velocidad con la cual esos desarrollos se están dando, están dejando muy, muy atrás a la capacidad de la comunidad internacional para regularlos y para tejer realmente colectivamente un marco normativo para estas aplicaciones. Les he dicho de manera muy simple, los desarrollos son muy rápidos. Y si bien en el sector de control de armas siempre ha habido esta brecha entre la realidad y el marco normativo, siempre estamos como tratando de alcanzar la realidad, esta brecha se está haciendo mucho más ancha muy rápidamente por el desarrollo de nuevas tecnologías. También vemos que hay una multiplicidad de actores que tienen relevancia en este contexto. Muchas de las amenazas viejas o clásicas de varias décadas, como el desarrollo de armas nucleares, por ejemplo, se reducen, si bien son muy peligrosas, se reducen a ciertos focos muy controlables y muy controlados. Pero en el caso de las nuevas tecnologías que van a influir en el futuro de la guerra, vemos un panorama muy disperso en el cual podemos observar estamentos militares, universidades, centros académicos, el sector industrial y el sector privado que desarrollan muchas de estas aplicaciones que si bien se pueden desarrollar con un objetivo inocuo o benigno, las mismas tecnologías pueden adaptarse muy fácilmente para ser integrados en el ámbito militar. Entonces yo quisiera hablar un poco de las dimensiones que tiene este desarrollo, este paso hacia el futuro de la guerra y algunas de las características que probablemente van a definir el futuro de la guerra en este contexto ampliamente. Y es un tema muy rico y los 15 minutos que tenemos no alcanzan para entrar en mucho detalle, pero sí hay ciertas características en las cuales yo quisiera hacer hincapié
algunas de orden táctico, otras de orden legal, otras de orden normativo, y algunas, y son igualmente importantes, y trataré de convencerlos, algunas de orden moral y ético, que debemos tener en cuenta en la medida en que consideramos estos desarrollos de distintos distintos tipos de tecnologías integrados a aplicaciones militares. Entonces, una primera característica que muchos analistas alrededor del mundo identifican como clave cuando hablamos del futuro de la guerra es la asimetría. Estamos moviéndonos hacia una asimetría en términos del campo de batalla. El combate clásico de dos aviones contra dos aviones, o una fuerza marítima contra otra fuerza marítima, una infantería de frente contra otra infantería comparable, están siendo más y más irrelevantes en el campo de batalla. Y eso está dando lugar a unas guerras asimétricas, donde la ventaja no se busca en el mismo terreno donde un adversario recibió un ataque, ni en el mismo lugar, ni con las mismas tecnologías. Entonces estamos viendo una situación donde el adversario que se pueda determinar como más débil no se le va a enfrentar uno a uno ni de tú a tú al otro adversario, sino que están recurriendo a métodos muy creativos, pero que dependen mucho de avances tecnológicos para sus retaliaciones, y en este sentido cabe resaltar todo lo que tiene que ver con las capacidades del ciberespacio para atacar de manera no convencional al adversario que se considera más fuerte. Y aquí vemos algo de un poco de una paradoja, que es que una asimetría de muchos años en términos de capacidad militar y de armas convencionales que ya existía, ha sido un gran factor en desarrollar o en estimular una asimetría en nuevas tecnologías y en nuevos métodos de ataque. Y los Estados Unidos son un caso concreto. Los Estados Unidos destinan un presupuesto mucho más alto a sus gastos militares que cualquier otra nación, más que duplican a la China, más que 6 veces lo que gasta Rusia. Y esta asimetría en capacidades militares convencionales han obligado de alguna manera o han estimulado a países como Rusia, como China, como Irán y a otros, como no pueden enfrentarse de tú a tú a los Estados Unidos. Eso ha generado un estímulo para generar nuevas fórmulas de ataque y de combate que se ven más atractivas o más asequibles para un adversario que se ve menor. Otra característica que va a definir y ya está definiendo el terreno de batalla hacia el futuro tiene que ver con la aversión al riesgo. Y esa aversión al riesgo, hay muchas personas que han escrito al respecto y hay estadísticas, pero básicamente la imagen del combatiente, soldado, soldada ensangrentado no vende bien en contextos domésticos, y con la proliferación de las cadenas noticiosas de 24 horas al día, de Twitter, de Facebook y de información visual, etcétera, se ha vuelto un problema. Y una de las consecuencias que ha quedado en evidencia, que hay una aversión al riesgo generalizado. Y esto a su vez ha llevado a privilegiar guerra remota. O sea, métodos, tecnologías de combate donde se minimice el riesgo al personal humano. Y esto, a su vez, esta mentalidad en términos generales ha privilegiado, o por lo menos algunos estamentos militares le están prestando especial atención a los drones, por ejemplo, a los sistemas aéreos no tripulados, a los robots asesinos, a los sistemas autónomos no letales, a las tecnologías del ciberespacio, a la impresión en tercera dimensión y a muchas otras tecnologías que en teoría, y hay varios huecos en esa línea de argumento, pero que en teoría van de la mano con esa aversión al riesgo y de la mano con esa tendencia que estamos observando a la guerra remota, guerra de lejos, donde se minimice el riesgo a los seres humanos. Y un reto en este sentido es que muchas de estas tecnologías que se van a utilizar en guerra futuro, en especial cuando lo comparamos con otros esfuerzos de control de armas, otros esfuerzos de control del conflicto armado, es que las víctimas que han sido centrales en muchos esfuerzos humanitarios desde la abolición de las armas nucleares hasta un mejor control del tráfico de armas convencionales, donde las víctimas han sido centrales y sus testimonios han generado reacciones políticas realmente,
En el caso de armas a futuro y de guerras a futuro, aún no las vemos y cuando se ven los efectos no se manifiestan de una manera tan palpable en términos de víctimas humanas, pero eso no hace que el riesgo sea menor ni hace que las consideraciones para el control de armas no sean muy similares a lo que han sido en otros procesos humanitarios. Otra característica de estos procesos y de lo que tiene que ver con el futuro de la guerra tiene que ver con lo que llaman el multiuso, el dual use, el uso dual de muchas tecnologías que hace difícil que algunos sectores se pronuncien categóricamente en contra de ciertas tecnologías. Y cuando se escuchan argumentos de los peligros, por ejemplo, de la inteligencia artificial, por supuesto que van a resaltar los beneficios de la inteligencia artificial para la medicina, para la agricultura, para la navegación satelital, para una infinidad de cosas. Cuando uno habla de ejecuciones extrajudiciales cometidas con drones, con aviones no tripulados, por supuesto que van a resaltar los beneficios que pueden tener los drones para operaciones de búsqueda y rescate, para la agricultura, para el entretenimiento, para las noticias que todos utilizamos. Entonces, y esto no es exclusivo a las nuevas tecnologías, también o sea, el desarrollo de energía nuclear está a una vuelta de destornillador de irse para el desarrollo de las bombas nucleares. Pero entonces la moraleja o lo que se puede concluir de esto es que el hecho de que se reconozca el uso múltiple o posibles beneficios de algunas de estas tecnologías que pueden contribuir a la guerra del futuro, no significa que haya un obstáculo evidente para regularla. Se ha hecho en otros campos, se puede la comunidad internacional mantener los usos beneficiosos, los usos positivos de algunas de estas tecnologías y regular los que consideramos que van a desestabilizar, etc. Pero vemos mucha resistencia en algunos estamentos militares de algunos países avanzados. Todavía hay una cierta inercia en la mentalidad de tener las armas más avanzadas por definición o tratar de adquirirlas y las más poderosas, etc. Y muchos de estos quieren tener libertad casi absoluta de maniobra y no cerrarse prematuramente a cualquier posibilidad y apuntan a las capacidades que están desarrollando sus adversarios. Pero en ese sentido hay muchos precedentes en donde los esfuerzos multilaterales para control de armas han sido efectivos y parten del supuesto de que todos, o por lo menos los actores que más les interesa, reconocen mutuamente que es en el interés colectivo. De nuevo, tejer un marco normativo efectivo para regularlos. Y estos temas han adquirido han recibido bastante atención en estos últimos años, si bien los resultados no son necesariamente ideales, pero sí han recibido atención pues de parte de sociedad civil, de muchos actores, del secretario general de las Naciones Unidas, quien se ha referido específicamente a la necesidad de la comunidad internacional de hacerle frente de manera proactiva a algunos de estos retos que tienen que ver con el futuro de la guerra. Una característica del control, del ámbito del control de armas, es que siempre tiende a ser reactivo y es mucho más complicado después de que ya se ha desarrollado, se ha utilizado en el campo de batalla una categoría de armas, vienen los esfuerzos para regularla. Con algunas de estas nuevas tecnologías realmente hay una oportunidad única para la comunidad internacional actuar de manera proactiva y realmente antes de que se salgan de control algunas de estas tecnologías, crear un escenario donde sea predecible, donde se delimite realmente lo aceptable y lo no aceptable en el campo del ciberespacio, en el campo de tecnologías que puedan actuar sin control humano, en el campo del derecho internacional humanitario y la manera como se puede aplicar a estas tecnologías, etcétera. Pero no está más allá de las posibilidades diplomáticas ni de las capacidades técnicas de la comunidad internacional regularlas. Lo que hace falta realmente es un poco de información, de conocimiento, de reconocer la manera como pueden escalar estos y pueden influir el futuro de la guerra y voluntad política de los actores que están en capacidad de negociar algunos de estos mecanismos para regular las nuevas tecnologías. Entonces lo dejo ahí y le doy paso al siguiente presentador.
Muchísimas gracias, César, por este panorama general que nos has dado. Ahora me gustaría pedirle a Camilo si puede hablar más específicamente sobre el tema de robots, ¿no? Lo que llamamos los sistemas de armas autónomas, que lo llamamos robots asesinos o killer robots en inglés. Así que bueno, Camilo, tenés la palabra. Listo, es que no podía habilitar el micrófono, pero ya, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos, a todas. Yo, pues es importante para empezar a contextualizar este tema de los famosos robots asesinos, como empezar sobre qué es un robot, que es un término bastante complejo y una definición bastante difícil de dar porque existen muchas definiciones desde el área de la ingeniería. Empiezo por la básica, que es la que propone la Real Academia de la Lengua Española, que es una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Realmente la palabra robot viene del checo. ¿Por qué? Porque hacia el año 1920 un autor checo escribió un libro y utilizó esa palabra que tiene que ver con el trabajo forzado, o sea, viene como de un significado del trabajo forzado o de servidumbre, básicamente. Él fue el primero que escribió sobre este tema, no quiere decir que antes de 1920 no se haya escrito sobre el tema de los robots, pero el que nombró y el que acuñó la palabra fue Karel Capek, eh, en su libro sobre los robots. Por eso, pues de ahí en adelante se utiliza esa palabra para este tipo de máquinas, pero lo que nosotros conocemos como un robot básicamente es una máquina automática, es decir, una máquina que tiene cero intervención humana para el desarrollo de sus funciones, que puede ser programada para que pueda desarrollar cierto tipo de funciones. Hay muchos tipos de robots, muchos tipos de robots. Hay robots, la IEEE, digamos, hace una definición. La IEEE es la asociación más grande de ingenieros eléctricos y electrónicos que tiene el mundo y ellos hacen algunos de los estándares más importantes sobre el tema de la ingeniería y obviamente los robots. Definen que existen robots aeroespaciales, robots de consumo, por ejemplo, la famosa aspiradora Rumba que encuentran ustedes en Home Center o en diferentes supermercados, se cataloga como robot de consumo. Hay robots de respuesta a desastres, están los drones, los famosos drones. Hay robots educativos, hay robots de entretenimiento, hay exoesqueletos, que son los robots que permiten funcionalidades del cuerpo humano, especialmente cuando se necesita manejo de fuerza o para reemplazar, por ejemplo, o apoyar a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Hay humanoides, como la famosa robot Sofía, y son, la categoría de humanoides son los robots que casi todos relacionamos con un robot, es decir, aquella figura humana que tiene algunas capacidades de hacer e imitar gestos humanos. Hay robots industriales, como los robots que fabrican carros o que manipulan bandas de producción. Hay robots médicos, militares y de seguridad, donde podríamos decir que entra la categoría de los robots asesinos que estamos trabajando. Robots de investigación, carros que se manejan solos, los robots de telepresencia y los robots que van bajo el agua, por ejemplo, que hacen limpieza de tubos petroleros o de piscinas. Básicamente, el tema de la robot... bueno, y hay una cosa importante de diferenciar y es que los robots como tal son físicos. Es decir, se requiere de algún elemento físico para identificarlos como robots, porque también existen los bots, que es el software
que hace interpretaciones y hace ejercicios, digámoslo así, de razonamiento humano, como por ejemplo el Siri o los diferentes asistentes que tienen Google y Amazon para funcionar. Esos no son como tal robots, son bots, porque no tienen una configuración física. No necesariamente, y aquí hay un punto importante, no necesariamente la inteligencia artificial y la robótica van de la mano, ¿sí? La inteligencia artificial, como nosotros la conocemos, es un desarrollo para, no necesariamente, insisto, para darle a una figura física elementos de control humano, pero puede ser que sí. Y digo que puede ser que sí porque el tema de los robots asesinos pasan por ese camino. Pero, por ejemplo, no necesariamente un robot industrial tiene inteligencia artificial, pero, por ejemplo, un bot sí puede tener inteligencia artificial sin ser un robot como tal. Dentro del desarrollo de los robots, y para los que han hecho un poco más de investigación sobre el tema, es una ciencia que ha venido avanzando con el tiempo y con el mismo desarrollo también de la ingeniería, del desarrollo de la electrónica cuántica, por ejemplo, para poder tratar de transferirle a esos robots más y más capacidades de acción e incluso capacidades humanas. No necesariamente para que sea un robot humanoide, pero sí para que sean robots que asuman ciertas labores o trabajos que a los seres humanos en la práctica les queda grande. Y aquí, por ejemplo, entramos ya en el ámbito del reemplazo del ser humano. Por ejemplo, los carros que se manejan automáticamente. Básicamente vemos que la mayor cantidad de accidentes de tránsito, de muertes en el mundo tiene que ver con los accidentes de tránsito y pues crear unas máquinas que puedan reemplazar al ser humano en sus imperfecciones de conducción y de manejo, pues sería el ideal. Y así hemos tratado de darle esas características a los robots y por eso salen los famosos, las armas autónomas como tal, que no son otra cosa que entregarle a una máquina toda la responsabilidad de los errores humanos para que el ser humano que está detrás de la concepción de esa máquina, pues no tenga la necesidad de poder de asumir la culpa de haber cometido un crimen como es los crímenes que se cometen en el campo de batalla o en la guerra. Digamos que ese es un argumento muy importante para los ejércitos que en este momento están haciendo este tipo de desarrollos porque, claro, yo tengo una máquina que me suple todas las deficiencias del ser humano. No se cansa, no come, puede ser mejor en la detección de muchos elementos que para el ser humano es difícil de detectar. Por ejemplo, en un campo de batalla, tomar decisiones, por decir cualquier cosa, a mí me están apuntando y yo tengo que apuntar a un adversario, yo tengo una afectación psicológica muy grande, un robot no la tiene, él puede apuntar independientemente que le estén apuntando, disparando o pues está en medio de una confrontación bélica. Y eso hace que pues cualquiera diga en general, sin tener mayor contexto atrás, decir, bueno, pues ¿por qué no ponemos a pelear a los robots contra los robots? Y eso nos ahorra dinero, seguramente recursos, porque pues no va a haber amputados, no va a haber personas a las que pagar la indemnización. Eso, si se pierde, pues es una máquina que quedó ahí tirada en el camino, no hay problema. Y tiene la ventaja que yo estaba diciendo, que reemplaza muchas deficiencias del ser humano.
Y ese es el concepto que en este momento están manejando los países que defienden esta tecnología, este tipo de tecnología. Sin embargo, entonces entramos en un tema de contradicción frente a lo que los ingenieros, digamos, idealmente siempre hemos establecido, y es que los robots deben ser de ayuda y de apoyo y de mejoramiento del ser humano, no en su detrimento, y poner a un robot a matar a otro ser humano, pues va en su detrimento. Entonces, viene esta discusión que estamos teniendo actualmente en Naciones Unidas de, bueno, ¿qué leyes y qué acciones regulan este tipo de armas? Muchos idealistas dicen, no, pero si eso ya está regulado en 1942, Isaac Asimov en su libro El Círculo, pues en su relato El Círculo Vicioso, escribe las 3 leyes de la robótica, que un robot no hará daño a un ser humano y ni permitirá que un ser humano sufra daño, un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas contradicen la primera ley, y la última, que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Dice, pero si aplicamos eso está perfecto. Sin embargo, esto pues no deja de ser ciencia ficción, esto no tiene ningún asidero legal y obviamente ningún país de los que están haciendo desarrollo sobre robots asesinos pues tiene claro que va a seguir estas leyes ideales de Isaac Asimov. Esto en contexto de los robots. Pero ¿por qué nosotros estamos en contra de una tecnología tan posiblemente beneficiosa para la humanidad, donde en vez de perder, no sé, millones de vidas en un campo de batalla como se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, pues se pierde un montón de metal y chatarra que va a quedar ahí esparcida y no hay ningún problema? Y en últimas, pues sí, esa es una realidad, van a quedar tirados un montón de chatarras y lo peor que puede darse es que pues tengamos una basura tecnológica en el campo de batalla. Digamos que ese es el mundo ideal, pero el mundo real es que las guerras hoy día, como lo decía César, son guerras asimétricas, son guerras donde realmente no hay un grupo contra otro grupo en un campo de batalla que estén enfrentándose y que el que quede con más o menos soldados gana la confrontación. No, las guerras de hoy son guerras totalmente diferentes y obviamente hacia allá es donde está apuntando la tecnología. La tecnología, lo que se quiere con este tema de la robótica, lo que se está buscando es cómo con los sensores yo puedo diferenciar y caracterizar a una persona para matar específicamente a esa persona o a ese tipo de personas o a esa raza de personas o a esa característica de personas. Y ahí entramos a tocar en los temas éticos de los cuales pues un robot no puede en este momento diferenciar. Y aquí hay un elemento muy importante y es que muchos creemos que a donde vamos a llegar es a una máquina tipo un ser humano con un arma y que entonces el arma va a tomar la decisión con mucho pensamiento de decir esta persona es buena o mala y yo la voy a matar. Y lo que tenemos hoy día, quizás eso en un futuro lejano, porque todavía es que ningún robot tiene digámoslo así, una mente más grande que lo que tendría una mosca. Yo diría que una mosca tiene más posibilidades de tomar decisiones que las que tiene un robot hoy en día, ¿sí? Hoy en día las máquinas robóticas que tenemos actualmente responden a las programaciones básicas y los algoritmos básicos de los programadores. No tienen la capacidad de asumir la inteligencia artificial, inclusive de muchos bots que en este momento están funcionando en la actualidad como Siri o como Alexa o los que nosotros conocemos y muchos otros. No, los robots que se están diseñando para ir al campo de batalla son unas máquinas brutas, ¿sí? Completamente brutas. Lo único que hacen es seguir las instrucciones que el programador ha desarrollado, pero son instrucciones que se chocan contra un mundo imperfecto. Y lo demostró
las pruebas que se han hecho de los carros autónomos. ¿Qué pasó con los carros autónomos? Que están diseñados para ser... Bueno, aquí les presento a mi hijo que está al lado mío. Perdón por la interrupción. Pero básicamente los carros autónomos están diseñados para interactuar entre ellos de manera perfecta, sin ningún error, pero cuando interactúan con los otros seres humanos en un ambiente de imperfecto como es el ambiente que tenemos, pues chocan. ¿Y qué pasó? El carro autónomo estaba previsto para frenar en rojo y el carro que estaba adelante frenó en amarillo, porque así es la vida, nosotros frenamos en amarillo y se estrelló, ¿sí? Entonces, pues ahí no había nada que hacer. El carro falló. Si todos los otros carros hubieran sido autónomos y todo el ambiente hubiera sido perfecto, seguramente el carro no se estrelló. Si en el campo de batalla todo fuera perfecto como funciona en la realidad virtual, perfectamente los robots pelearían entre los robots y nosotros veríamos batallas como las de los juegos o los videojuegos que tenemos actualmente, pero eso no es así. Espero no haberlos confundido mucho. No quise entrar en el detalle de la ética porque creo que es el tema que va después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, por esta aproximación a los robots, en particular a los robots asesinos. Nos hubiera gustado escuchar más a Lorenzo, a ver qué tiene que decir al respecto. Y ahora me gustaría pedirle a Juan si nos puede hablar un poco. Hay mucha discusión alrededor y mucha incertidumbre de cómo va a ser el orden internacional luego de esta pandemia, ¿no? Hay muchas charlas, muchos seminarios, así que me gustaría, Juan, si nos podés ayudar a pensar un poco y a ayudarnos a ver cómo va a ser este mundo, el orden internacional post-COVID. Así que te doy la palabra, gracias. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Vamos a vincular un poco estas cuestiones. Primero y principal agradecerte, Pía, por la invitación a participar de esta primera charla, saludar a la gente de Plagshare y a Camilo también, haber escuchado, compartir con ellos esta pequeña reflexión. Como estamos hablando del futuro del conflicto, de los conflictos armados, que es un tema que me apasiona, y también a la gente del CEPI, no me quiero olvidar que ellos tienen un programa activo en este momento en esas cuestiones, a Luciana Micha, a Joana, a toda la gente que está haciendo posible llevar una agenda moderna en el campo de la Universidad de Buenos Aires. A ver, hay varias reflexiones que salen del tema que es convocante. En primer lugar, digamos, hablar del futuro de la guerra siempre es problemático porque la predicción en sí es problemática. Predecir cómo van a ser las cosas, no podíamos predecir qué iba a pasar en enero a marzo, pensar los futuros, ¿no? Es siempre una cuestión compleja, siempre lo que tratamos de hacer es especular, ¿no? Y tomo las palabras que señalaba el primer expositor, que tiene que ver con, primero hay una estructura básica, ¿no? Que esa estructura básica, en esencia, el conflicto es una combinación tanto de personalidad como de opciones como de circunstancias. Esas cosas no cambian. Y como bien señalaba el primer expositor, el elemento tecnológico es importante. Entonces, para pensar el orden internacional y para hablar del futuro, voy a hacer algo bastante poco original, que es que me voy a ir a 1980, sobre todo, pensando en la década del 80, no en 1980, sino en la década del 80, y contarle a los que nos están escuchando ahí
y que estamos en cuarentena, hacer 4 recomendaciones de películas. ¿Por qué 4 recomendaciones de películas? Primero, porque en esencia, si la tecnología nuclear definió lo que fue la hegemonía en la Guerra Fría, en los años 80, cuando se estaba discutiendo justamente cuál iba a ser el nuevo sostén tecnológico de la hegemonía futura y que en esencia termina dominando los Estados Unidos, aparecen 4 tecnologías que son las que hoy en el 2020 estamos discutiendo. Una de ellas es una vieja película que se llama Juegos de Guerra, que lo que hace es hablar justamente de la integración entre el ciberespacio y la inteligencia artificial con la columna vertebral de la defensa norteamericana, que era el sistema nuclear. La segunda es una película que se llama Firefox, con un joven Harry el Sucio, iba a decir Clint Eastwood, que habla justamente de la tecnología de invisibilidad, que hoy todos la soslayan, sin embargo es muy importante y que viene ya desde los años 70, con elementos también de inteligencia artificial e invisibilidad. La tercera, que es la que le preocupa a la CELAC y a vos, Pía, por todo lo que hemos hablado, que es la famosa y bendita Terminator, que habla de la combinación entre inteligencia artificial y robots, que en realidad es en esencia lo que motiva mucho de los miedos actuales en relación a la evolución de la inteligencia artificial, no así de los robots. Y finalmente, una icónica película de James Cameron, que es Aliens, el regreso, que en esencia muestra cómo el componente espacial se vuelve central en términos de proyección de poder, o sea, a nivel planetario, que eso es un componente de futuro, es clave. ¿Por qué estas 4 películas son claves? Porque las 4 muestran, en esencia, cuál era la discusión tecnológica, los costados de la discusión tecnológica en ese momento, y qué tenía que hacerse para mantener cierto grado de supremacía frente a determinados eventos, pero también las implicancias éticas y morales del despliegue de esas tecnologías en el espacio humano, en la política, en la actividad política humana, ¿no? Entonces, este es el primer dato. Si ustedes miran la discusión que se da en el 2020, es la discusión acerca de quién está ganando las que fueron las tecnologías de base para establecer la hegemonía o el periodo corto de hegemonía norteamericana. ¿Por qué? Porque obviamente uno podría, me estoy olvidando de algo más, que son las armas de energía dirigida, que son un salto que siempre estuvo en la mente de los políticos, de los militares y demás, pero que hoy se han transformado en una realidad. Entonces, cuando vamos a discutir el futuro de la guerra, yo diría que estamos discutiendo ya el presente de la guerra, y que la discusión que nosotros debemos plantear es acerca del elemento doctrinario, ya no del componente tecnológico per se, sino de la doctrina de aplicación de estas tecnologías. En ese sentido, vuelvo a el futuro presente. Me gusta también una muy buena película que podríamos usar de cierre, se llama Días del Futuro Pasado, que es una película que por ahí es más conocida para una parte de la audiencia, pero en esencia, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo la hegemonía sino-norteamericana, si es que eso suele suceder. Yo agregaría ahí el factor Rusia y otros actores más a nivel estatal, en esencia con tecnologías que fueron comenzadas a estudiar, diseñadas y empezadas a implementar en los tardíos 80 y en principio de los 90. Con una diferencia clara, que es lo que debería preocupar a actores como ustedes que están en una campaña propiamente dicho para tratar de prohibir. Vamos a ver que la prohibición plantea algunos inconvenientes, pero al menos para tratar de demorar ciertas implementaciones en el campo de batalla. Que es que el contexto anterior al que enfrentamos nosotros, y eso tal vez ya es un componente de vuelta, no de futuro, sino de presente, es mucho más descentralizado. O sea, ustedes enfrentan
un campo tecnológico militar con una descentralización creciente de aquellos ingenios militares que están a disposición de actores estatales como no estatales. Este es el primer dato. El segundo dato, que me resulta interesante para traer a la discusión, es que hay dos diferencias claves cuando nosotros discutimos acerca de el futuro de largo plazo y el presente o el futuro inmediato, que es lo que varios militares hay acá, que se lo conoce como los conflictos de high-end, o sea, los conflictos entre grandes poderes, los conflictos que no han perecido todavía como los simétricos, y aquellos que son conflictos asimétricos. El high-end, los conflictos de alta, si uno quiere pensar el futuro de los conflictos armados, tiene que involucrar en su esquema mental el espacio ultraterrestre. El espacio ultraterrestre que implica una creciente militarización, no desde el punto de vista de instalar armas en el espacio, que posiblemente sea el paso más probable que veamos en los próximos años, sino principalmente en asegurar las comunicaciones y asegurar el flujo de datos que van a permitir, en cierto sentido, producir los efectos sobre la Tierra. Entonces el high-end es importantísimo porque es lo que les explica a ustedes cómo en el presente se está estructurando la llamada militarización del espacio, que por supuesto viene de atrás, viene de la época de la Guerra Fría. Es más, viene desde el proceso en el cual nosotros entramos en la carrera a la Luna. El segundo componente es lo que llamamos el low end, o los conflictos, como bien señalaba Camilo, y como bien señalaba, que se me fue ese problema de la memoria en corto, César, que son los conflictos asimétricos, que es básicamente el problema de las guerras asimétricas y la mirada desde cómo el Estado tiene la capacidad tecnológica para aumentar su capacidad de control sobre los individuos, ¿sí? Pero también cómo los individuos han encontrado dentro de la tecnología la forma de plantear determinadas resistencias. Que eso lo ven ustedes muy bien cuando veían las imágenes de los manifestantes en Hong Kong utilizando láser para anular los sensores de los drones que usaba la policía para controlarlos a ellos. Entonces, en ese low end, lo que ustedes tienen es tecnología sobre ciudades, tecnología sobre ciudadanos, que ahí también involucra esta cuestión de cómo voy a utilizar determinadas tecnologías frente a la sociedad. Entonces, high-end, low-end, para ordenar el análisis, ¿sí? Entonces, esto es importante. El otro componente que ustedes tienen es que seguimos pensando, y está bien que sigamos pensando, porque ahí los robots van a tener un rol central en lo que se llaman la batalla decisiva, que era en esencia un enfrentamiento en el cual se produzca una derrota, de la cual el oponente no pueda seguir un esfuerzo bélico, a lo que han venido a ser problemas vinculados a lo que Lawrence Friedman llama las batallas indecisivas. Esto es, las largas guerras de desgaste. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está generándose en este momento? Nosotros pasamos de la batalla decisiva a las batallas indecisivas a las batallas desiguales, con diferentes tipos de violencia y diferentes aplicaciones de la tecnología en el campo de batalla. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Dos conceptualizaciones de la guerra completamente distintas. La occidental y clausewitziana, en la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿sí? O las consideraciones orientales, en especial
una que tiene que volver a ser estudiada, que es la concepción leninista de la guerra, en el cual la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, invierten los términos de la discusión y plantean un componente muy distinto acerca de cómo nosotros vemos esta idea de las guerras para Occidente empiezan y terminan, pero las guerras asimétricas empiezan y no terminan. Y las operaciones de información empiezan y no terminan. Este es un dato no menor al momento de plantear, por ejemplo, campañas como la que ustedes están llevando a cabo. La segunda reflexión tiene que ver con, porque voy a esto, en la primera posición lo que estamos viendo es una mentalidad, si ustedes quieren, clausewitziana, con una mentalidad, si ustedes quieren, leninista del entendimiento de la guerra. Y eso les va a dar a ustedes lógicas distintas de cómo van a poner la tecnología en el campo de batalla. Esto también es bueno porque siempre es recomendable correr la moda, leer y pensar cómo los clásicos nos ayudan a entender el presente para poder mirar los contornos del futuro. No me quiero extender mucho más, pero sí quiero decir cómo están peleando los grandes poderes ahora, porque eso va a hilvanar la discusión final que les voy a plantear a ustedes. ¿Cómo pelean los grandes poderes ahora? Los grandes poderes, en la actualidad, pelean de forma híbrida. ¿Pero qué significa híbrida? No entendida en términos de la doctrina Gerasimov, que seguramente muchos de ustedes conocen, sino que hay una combinación esencial entre hombre y máquina. El hombre y la máquina se complementan. La discusión futura es si puedo despegar el hombre de la máquina. Y voy a poner un ejemplo. Si ustedes quieren detener las máquinas asesinas, deberían empezar por discutir el creciente uso de inteligencia artificial en los sistemas de los sistemas de defensa aérea, como los S-300, los S-400, o los sistemas que utilizan los buques para defenderse justamente de 1, 2 o más misiles que son utilizados contra ellos. Ya desde 1980, los sistemas de defensa aéreos son completamente automatizados. Y casi, podríamos decir, semiautónomos. Esto no es menor, porque estamos lidiando con esta pregunta ética, no desde los últimos 5 años, sino desde hace 30 años. Lo que estamos viendo es la conversión, el cambio de correr el hombre, sacarlo del eje de la decisión, a ponerlo al lado y permitir que determinados algoritmos definan la decisión de cuándo disparar y cuándo no. Que no necesariamente es una decisión ética per se cuándo disparar o cuándo no, sino que el hombre, en último de los casos, es el encargado de definir qué es lo que la máquina va a aprender para establecer los parámetros para poder disparar. El otro componente por el cual esta es una revolución que no se va a poder detener es el criterio de eficiencia. Los números ascienden. Son más precisos y al mismo tiempo más baratos. No digo que esto no sea una causa sobre la cual no haya que militar, pero digo, acá hay una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque de vuelta, al igual que un montón de cuestiones que antes eran mano de obra intensiva, por así decirlo, ahora dejan de ser mano de obra intensiva y pasan a tener, o pasan, para ponerlo en términos de ideas nuestras, pasan a ser colectivamente intensivas desde el punto de vista de la tecnología. Ya no pensamos en términos de grandes unidades de hombres, sino, por ejemplo, grandes unidades hombres, por ejemplo, un hombre controlando
o verificando el proceso de asalto doctrinario de un enjambre de drones, que aún así siguen teniendo cierta libertad vigilada por parte de los seres humanos. ¿Sí? Con otro componente más que nos lleva a las películas que yo les señalaba. Todas las tecnologías de las cuales una campaña como la que vos conducís se lleva a cabo son codependientes. No puedo entender robótica si no entiendo inteligencia artificial, no puedo entender robótica, inteligencia artificial y sistemas de defensa si no entiendo la integración que tiene el espacio y las comunicaciones. La codependencia hace que pensar cómo prohibir, como se hizo en su momento, que en realidad fue un sistema de intercambios, el TNP, que sea muy complicado. Cuando yo les señalaba a ustedes la cuestión de la doctrina, una discusión no menor es la discusión acerca de si vamos a habilitar que las armas operen con lógicas de enjambre o si vamos a habilitar que las máquinas operen con lógicas de nave nodriza. ¿Qué significa? Un actor, un grupo de actores, un grupo de vehículos autónomos operando independientemente en pos de cumplir con un objetivo militar, ¿sí? Y el otro componente, o la otra doctrina que se está discutiendo hoy, es una máquina controlando múltiples, por ejemplo, un F-35 controlando una serie de X2, cada uno con una función específica e informando al controlador aéreo, ¿sí? Verificando qué función debe tener. Estas son dos doctrinas que en este momento se están discutiendo y que van a marcar cuál va a ser la resultante en el campo de batalla hoy. Ahora, ¿qué no cambia en eso? Lo que se llama la cadena de muertes, como la llaman Christian Brose, por ejemplo, ¿no? Que es detectar, establecer los objetivos y golpear las amenazas. Que eso va a estar codificado de la forma en la cual nosotros les enseñemos a las máquinas cómo codificar y cómo hacer esta clase de cosas. El otro componente, para hablar del futuro de la guerra, es pensar de que vamos a un mundo, donde, a un mundo altamente sensorizado. O sea, hoy, si ustedes piensan que estructuramos la revolución que se conoce como el Internet de las cosas para poder pasar al Internet de todo, es que nosotros tenemos cada vez más sensores integrados en nuestra vida. Algunos más visibles, otros menos visibles. ¿Qué significa un mundo de sensores en la mentalidad militar? ¿Qué significa perder, por ejemplo, la ventaja del primer golpe? Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que pensar un mundo que inevitablemente está no gobernado, pero sí con una alta carga, y ahí viene el componente de los números, que vamos a un mundo en el cual quien detente la tecnología va a tener ventajas, no solamente la tecnología, sino saber cómo emplearla de manera más eficaz para lograr el objetivo militar, va a tener ventajas sobre otros actores. Y esto no es menor. Vamos a fuerzas armadas que manejen altos volúmenes de datos. Y acá vienen detalles no menores que ya se discutían en los años 80 también. Esto es, por ejemplo, el hecho de tener sistemas on the loop de verificación, pero con inteligencia artificial adentro, para poder tener una respuesta rápida en el assessment y discriminación de amenazas tan complicadas como los misiles hipersónicos. En esencia, tanto para el ojo humano como para la máquina, una fuerza militar con misiles hipersónicos que puede dar en un objetivo, en un blanco de 5 a 15 minutos, dependiendo la distancia efectiva en la que esté,
no es muy distinto de si esa arma tiene armas con poder explosivo o si tiene una capacidad nuclear. Entonces nosotros estamos trasladándole nuestros sistemas de defensa la capacidad de discriminar y efectivamente y rápidamente, que no se abataten, que es el problema que tiene el involucramiento humano, la decisión de disparar. Es un dato menor para una campaña como la que ustedes tienen. Entonces, fíjense ustedes, porque nosotros ya tenemos defensas autónomas. Las preguntas éticas, y con esto cierro para poder abrir la discusión, es que, como bien señalaba Camilo y César, es muy difícil detener esto porque estas tecnologías refuerzan la descentralización. Por lo tanto, hoy proliferan. Siempre las tecnologías han tenido un componente dual, pero hoy ese componente dual está directamente vinculado al desarrollo y a la riqueza de las naciones. ¿Sí? Es más, yo puedo demorar o puedo tratar de prohibir determinadas líneas de investigación, pero una vez que yo pongo en juego sistemas complejos como el deep learning, que esto es mover la inteligencia artificial específica a usos generales, es muy difícil, y usarla para elementos comerciales, es muy difícil que esto no tenga un correlato militar. Por ejemplo, los antivirus hoy ya no trabajan solamente con las bases de datos de los virus que tienen, sino que en esencia corren con inteligencia artificial. ¿Y corren haciendo qué? Detectando anomalías. El otro componente es que efectivamente evitar determinados desarrollos puede ser utilizado por las grandes potencias para reafirmar desigualdades. Porque el TNP, por ejemplo, decía, ustedes no desarrollen armas nucleares, pero desarrollan la tecnología nuclear en el campo civil. Pero hoy, en robótica, un sistema que puedo utilizar para hacer detección agrícola, también lo puedo utilizar para mirar el tamaño de una fuerza oponente que tengo desplegada. Entonces, en este caso, hay un problema de perpetuación de desigualdades. No me pueden a mí decir que no desarrollo tecnologías en las cuales hay un edge que yo tengo que poder desarrollar. Y ahí viene el Vaticano al rescate. ¿Por qué? Porque el Vaticano, junto con Microsoft, con Google, no va por el lado de la prohibición, va por el lado del compromiso ético, que es tal vez la mejor forma de generar un orden en relación a qué tipo de tecnología vamos a volcar nosotros en el campo militar. Con una virtud tal vez, a medida que nosotros liberemos, tengamos ejércitos de menos hombres y más máquinas, tal vez tengamos la posibilidad de manera más efectiva, como vos bien lo haces, como ustedes bien lo hacen con la campaña, es poder discutir las implicancias morales, como hicimos en el 45, en el advenimiento de la era nuclear, de las implicancias morales de ir a la guerra, que es en definitiva lo que va a permitir poder hacer que las organizaciones como la que vos dirigís, Pía, puedan llevar el objetivo que se han propuesto a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y nada, vale aclarar que
APP y la red CELAC, que es esta red que reúne organizaciones de América Latina y el Caribe, somos parte de la campaña global de Stop Killer Robots. Y bueno, te agradezco tu intervención, y cuando estabas hablando de que en realidad es lo que la comunidad internacional está tratando de evitar, ¿no? De que esto se llegue ni a un TNP ni a un tratado de prohibición nuclear. O sea, son como las dos cosas que se está tratando de evitar en lo que se discute en la comunidad internacional. Y casualmente la semana pasada estábamos en una reunión con nuestros delegados, porque ahora nos reunimos virtualmente, donde se están discutiendo estas cosas, delegados de Ginebra, de los países de América Latina, y me hizo acordar, porque vos hablabas de la militarización del espacio, y estaban hablando de la militarización de la inteligencia artificial. Entonces, y eso era lo que ellos querían tratar de evitar. Entonces, así que te agradezco. Lo que vamos a hacer ahora, si todos están de acuerdo, vamos a hacer una pequeña encuesta online y vamos a pasar a una ronda de preguntas, así que le pido a Candelaria, muchas gracias, Cande, por todo el esfuerzo. Yo también la voy a... Ahí Joana va a compartir la encuesta. Ya está votando la gente. Gracias, Joana. Unos segundos más para que la gente pueda votar. Están votando. Sigue subiendo el número de votos. Unos segundos más. Ya pueden ver en sus pantallas los resultados. Muchísimas gracias, Joana, y me gustaría abrir, tenemos unos minutos, la idea es no extendernos mucho, así que les pediría a los que hagan la pregunta, el comentario, por supuesto están todos bienvenidos y bienvenidas a hacerlo, sea corto, y que digan si se lo dirigen a uno de los expositores o a varios de los expositores. Así que ahora le pasaría el control de la reunión a Joana, Cande, a ustedes para que coordinen el espacio de preguntas. Gracias. Tenemos una pregunta de Jorge Reinaldi.
que hizo, si quiere tomar la palabra. Buenas noches, gracias. La pregunta es para el señor Juan Bataleme, no sé si me está escuchando. Y teniendo presente que hay en el espacio, justamente lo que dijo él, lo creo que es así. En el espacio tenemos satélites tanto civiles como militares y de uso duales en muchos casos. ¿Creen que será el satélite un objetivo militar en el futuro? Habilitar el micrófono. Ahí. Ahora sí. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí. Bien. Sí, de hecho, todo lo que es la tecnología antisatélite, justamente lo que demuestra es eso. Nosotros hoy, digamos, hay una razón por la cual están surgiendo los comandos espaciales, y no es una cuestión de moda, es una cuestión de que hoy el espacio, siempre lo fue, pero hoy la dependencia humana del espacio es mucho mayor, justamente por lo que usted señalaba, sistemas de posicionamiento global, sistemas de defensa, sistemas de comunicaciones, etcétera, etcétera, hace que uno tenga que defender ese espacio, que además es un espacio común, que ha ido perdiendo a medida que vaya pasando el tiempo. Una de las cuestiones más interesantes es que la barrera de acceso al espacio, si bien sigue siendo alta, no es tan alta como en etapas anteriores. Por eso uno puede pensar digamos, las doctrinas, desde el punto de vista del impacto que tienen en el espacio ultraterrestre, ¿no? Entonces, ya es claramente un objetivo militar. Claramente, si uno mira los programas misilísticos, siempre contaron con el espacio como componente clave en la integración global de, por ejemplo, la disuasión nuclear. Y justamente por eso hoy aparecen los temores al hackeo de los satélites con las frecuencias de comunicación, etc. Un montón de problemas. Y ese aspecto hace que uno tenga a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Europa, hablando del uso estratégico del espacio, o sin ir más lejos, que haga no más de 10 días, 20 días atrás, haya sacado de Estados Unidos lo que es la estrategia hacia el espacio. Entonces, como parte integral de las doctrinas militares, se vuelve un componente central a tenerlo presente en los días del presente futuro, en los días del pasado futuro, por así decirlo. ¿Sí? Ahora le damos la palabra a Pau Cortés, que tiene una pregunta para Camilo Serna. Hola, tengo una pregunta para Camilo. ¿Qué tan cerca estamos de la situación como la de Terminator? Y si podemos aplicar la inteligencia artificial a los robots que actualmente funcionan en las casas para que piensen y tomen decisiones. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, la verdad es justamente que estamos muy lejos de una situación como la de Terminator. Y ese es el problema que tenemos, y por eso nosotros lo que estamos buscando hoy como campaña de robots asesinos es que haya una regulación que prohíba que, por lo menos hoy, se le dé la facultad a un robot de tomar la decisión de elegir un blanco y disparar. Básicamente porque si estuviéramos en una situación como la de Terminator o la de las películas que Juan mencionaba, donde hay un desarrollo de la inteligencia artificial mucho más grande y donde los robots tendrían una capacidad de raciocinio, de pensamiento, que pudiese asumir, por ejemplo,
las normas de la guerra, el derecho internacional humanitario, que pudiese asumir comparativos éticos y morales, digamos que estaríamos en una situación de análisis completamente diferente a la actual. Las máquinas actualmente solamente responden a algoritmos de programadores muy básicos, y lo que estamos dándole es prácticamente una escopeta a una rumba. Eso es lo que, a una rumba me refiero a las aspiradoras actuales, ¿cierto? Que si bien bajo unos parámetros de análisis de sensores que dicen estamos alejados de la pared, hay mugre aquí o hay mugre allá, toman unas decisiones también demasiado básicas para limpiar o no una parte de la casa, pero dejan otra parte sucia, porque no pueden razonar lo que razona un ser humano con órdenes simples de decir, sí, efectivamente, aquí está más sucio que en este lado y debo ir primero a este lado porque es preferible recoger el mugre acá que allá. Y son situaciones muy básicas. Si nosotros le damos, bajo esa tecnología actual, a las máquinas esa posibilidad de tomar la decisión de matar o no matar a una persona, estaríamos generando un caos total, porque las máquinas no van a tener la posibilidad de racionalizar todos los elementos que mínimamente un ser humano hace en un campo de batalla. Entonces, y vuelvo al origen de toda esta discusión de por qué la campaña de robots asesinos, porque nosotros estamos haciendo el llamado de no le vemos a unas máquinas que no tienen ninguna capacidad, es lo que decía al principio, una mosca piensa más que un robot de los actuales, para que tome una decisión que para un ser humano ya es difícil, dársela a una máquina en estas circunstancias es aún más difícil. No sé en 50, 60, 70, 100 años el desarrollo de la inteligencia artificial en la robótica, cómo sea para volver a retomar esa discusión, pero hoy es un exabrupto. Ahora tiene una pregunta Pía. Sí, muchas gracias, Cande. Este tema en realidad era una pregunta que le quería hacer a los tres, pero me parece que de alguna manera Juan ya la cubrió y ahora lo está cubriendo Camilo. Me gustaría preguntarle a César, ¿cuáles son estamos hablando del futuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos, los retos que ve de estas nuevas tecnologías en general en los distintos campos, ¿no? En el campo internacional ya no sabe, pero en el campo diplomático, en el campo del sector privado, ¿qué es lo que debemos esperar hacia el futuro de estas nuevas tecnologías? Gracias. Sí, gracias Pía, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho por supuesto Juan y Camilo al respecto. Yo veo varios retos a futuro en lo que tiene que ver con estas tecnologías. Uno, muy específico, es la manera gradual en que se materializan estos riesgos. No estamos en una situación donde de la noche a la mañana pasamos de no tener robots asesinos a de repente sí tener robots asesinos, sino que ese desarrollo se da de una manera muy gradual, más autonomía, más avances tecnológicos, más integración más íntima con los sistemas, con las aplicaciones militares, y como que sin darnos mucha cuenta y no de la noche a la mañana, de repente la comunidad internacional tiene ciertas aplicaciones que representan una amenaza y que de alguna manera se materializaron de una manera muy gradual. Por otro lado, veo como un obstáculo o como un reto el appeal que llaman, la atracción innata que tiene la tecnología. No estamos hablando de adquirir insumos para armas biológicas, ni estamos hablando de adquirir uranio o material que sirve para bombas nucleares o algo así, sino que los desarrollos tecnológicos, al contrario de ser algo que generan un rechazo innato, realmente generan lo contrario, generan una atracción en círculos académicos, en círculos científicos, en círculos tecnológicos, y eso va a ser muy difícil de tener. Un tercer aspecto tiene que ver con las aplicaciones beneficiosas de estas tecnologías, que va a ser muy difícil
muy difícil de tener el tipo de tecnología que puede tener aplicaciones benignas o malignas, pero la tecnología en sí misma que las permite va a seguir avanzando predeciblemente. Esto no quiere decir, sin embargo, que estemos ante un escenario de inevitabilidad, que sea inevitable el desarrollo. Nosotros, de otro modo, tal vez no seríamos miembros de esta campaña, de la campaña para detener los robots asesinos y el trabajo de control de armas que realizamos en otro ámbito. Nosotros tenemos bastante convicción en el poder de las normas y en el poder del multilateralismo, y eso casi que choca de entrada con la idea de que ciertos desarrollos son inevitables, y si así lo fueran, tiraríamos la toalla. Pero creemos que sí hay un valor en las normas, que no todo lo posible es deseable. Hay muchas cosas que son posibles, pero si identificamos como comunidad internacional por qué es inconveniente o ilegal o poco ético, etcétera, se pueden crear barreras para su desarrollo. Y en el caso en particular de normas a nivel internacional, se espera que una vez se establezcan firmemente a ese nivel global, y eso no va a ser de la noche a la mañana, se vayan domesticando de alguna manera, que en los contextos nacionales vayan permeando la doctrina militar, vayan permeando la legislación doméstica que se erige alrededor de esas tecnologías, y tenemos ejemplos históricos de desarrollos tecnológicos que a punta de regulación se han disminuido. Va a haber tramposos, va a haber esfuerzos por boicotear o no evitar esas restricciones, pero sí se le otorga un nivel de tabú y de estigmatización a ciertas tecnologías. Sí hay un acuerdo multilateral de restringirlas. Tenemos muchísimas preguntas, les vamos a pedir perdón a los que no podamos llegar a responder. Rodolfo Mendiburu tiene una muy buena pregunta, le voy a pasar para que pueda preguntársela a los tres. Y si puede prender su cámara. No sé si está por ahí. Si no, puedo preguntar por él. Bueno, Rodolfo pregunta, cuando hablan de futuro, ¿a qué periodo de tiempo nos estamos refiriendo? Arranco yo. En realidad, gran parte de mi exposición es a hoy. Ya hoy nosotros tenemos sistemas autónomos con capacidad de discriminar blancos. Por lo tanto, lo que podemos ver es un incremento de actores que tengan esta capacidad esta capacidad militar efectiva. Entonces, si hay una relevancia en la campaña, yo creo que es en tratar de ralentizar algo que efectivamente ya convive con nosotros desde por lo menos la década de los 90, desde el punto de vista de doctrina militar, y lo que estamos ahora tratando de hacer es perfeccionarlo desde el punto de vista efectiva, ¿no? Ahí César hacía un muy buen comentario en relación a que hoy gran parte de las funciones están todas verificadas por el ser humano. Ustedes saben, como bien saben, ustedes tienen al humano en la cadena de decisiones, sobre la cadena de decisiones o fuera de la cadena de decisiones. La pregunta, a mí me había gustado la pregunta de Terminator, porque estamos mucho más cerca hoy que lo que hace 3 años atrás de tener, no a Terminator, pero sí a máquinas que ya tienen la capacidad de decidir autónomamente la discriminación de blancos. Entonces la clave acá está puesta en el humano, porque esta no es una discusión acerca de las armas asesinas en sí, sino cómo los humanos vamos a programar determinados algoritmos y cómo les vamos a enseñar para que aprendan. Esto es, en ese sentido es inevitable, porque ya lo tengo hoy incorporado en la estructura económica, en la estructura de medicina, etcétera, etcétera. Y obviamente que esto ya está en la cuestión militar. Un ejemplo positivo, por ejemplo, acá y es un ejemplo positivo desde el punto de vista de cómo las naciones también mismo desaceleran sus propios desarrollos. La Armada norteamericana investigó para el desarrollo del UCAV
el UCAV es un avión transportado que su función primaria es la de actuar como un F-18 y bombardear, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que decidieron hacer? Dada la efectividad, lo pasaron al robot, lo corrieron esa línea de investigación, la detuvieron. Eso no significa que el día de mañana la puedan hacer funcionar, y la trasladaron a que ese robot cumpla la función de un viejo avión, un noble avión que se llamaba el A6, el A6 y el Viking y los S-3, que en esencia actuaban como aviones de reabastecimiento en vuelo para las unidades de combate. Entonces, piensen ustedes que lo que le enseñaron ahora a la máquina es a cómo ser un mejor cargador de combustible militar, porque eso es parte de la doctrina militar y es parte de un sistema que se dedica a obtener una ventaja en función de una misión militar determinada. Vamos a evitar de que hayan aviones reabastecedores en vuelos, vamos a volver a poner hombres, y acá hay un experto en minas como es Camilo, vamos a volver a poner hombres a que hagan la tarea de desminado cuando los robots lo pueden hacer de manera más efectiva. Estas son preguntas económicas, doctrinales y por supuesto éticas, como muy bien señalaba César. Hasta acá mi respuesta. Pues yo diría rápidamente, y aprovechar que tengo el micrófono abierto, que estoy de acuerdo con Juan, muchas de esas preocupaciones estamos hablando del presente o del futuro próximo. Muchas de esas tecnologías están en su punto pues, de desarrollo, seguirán avanzando, pero esto es para enfatizar la importancia del momento, de la coyuntura en la que nos encontramos y de la importancia de tener algunos de esos desarrollos y de tener un marco normativo fuerte, robusto, antes de que se salgan de las manos. A futuro, una consideración muy importante es que la tecnología, esto puede ser indicar lo obvio, la tecnología va a seguir avanzando a pasos agigantados. Entonces, el rechazo a algunas de esas tecnologías no puede depender solo de las carencias de hoy, del 2020, porque algunas de estas carencias se van a suplir de manera tecnológica. Puede que lleguemos a un momento en el que robots puedan discriminar con mayor efectividad, como sea que se mida, con mayor efectividad que un ser humano o que el soldado promedio. Y puede que las máquinas puedan llegar a tener mayor precisión o puntería, como decimos, que el soldado promedio. No sé si será así ni cuándo, pero es una posibilidad. La tecnología va a cerrar la brecha entre estas máquinas ser humano en algunos comportamientos técnicos. Pero aún queda el plano ético, y por eso es la pregunta que se están poniendo y que es muy válida, que está enfrentando muchos sectores, que tienen que ver con la línea que se traza, que de alguna manera es sin precedentes de otorgarle, por ejemplo, en lo que tiene que ver con armas autónomas, a una máquina la potestad de, entre comillas, decidir tomar una vida humana. Ahí no hemos estado en el pasado, hay sistemas automáticos, más no puramente autónomos. Entonces, esa es la línea ética que no sabemos, y además está todas las cuestiones impredecibles que eso podría acarrear, desde la línea de responsabilidad legal, que no es claro quién tendría responsabilidad, si el programador o el comandante militar o el dirigente político, preguntas de adherirse al derecho internacional humanitario, a preceptos básicos de distinción, precaución, proporcionalidad, etcétera, que se vuelven mucho más borrosos con estas nuevas tecnologías. Bueno, creo que me toca mi turno. Yo difiero un poco de mis dos colegas porque, y lo hablo desde el plano de ingeniería, justamente si estuviéramos cerca de una tecnología donde los robots pudieran tomar unas decisiones basadas en algoritmos éticos, estaríamos en otro escenario. El problema justamente es que no tenemos el desarrollo suficiente tecnológico ni en software, ni en hardware, ni en inteligencia artificial que permita hacer eso. Es decir, estamos muy alejados del momento Terminator, que era lo que yo hablaba al principio. Y esa falsa expectativa que tienen los países que están haciendo estos desarrollos, que justamente los robots tienen esa capacidad hoy, es la que está generando este debate internacional, porque si ustedes pueden ingresar
hay una carta abierta que tienen la mayoría de científicos del mundo, que alcanzó inclusive a firmar Stephen Hopkins, advirtiendo esto que les estoy diciendo. No estamos en el momento donde los robots puedan tomar esas decisiones, estamos en un momento todavía muy atrás. Darle esas decisiones hoy día a un robot podría generar un caos en el mismo campo de batalla. Por más económico que pueda resultar, claro, tener un dron combatiendo con otro dron, si no hay un control humano significativo hoy día de esos aparatos, lo que pueden haber son hechos como hackeo, es decir, que ese robot que yo programé para matar a otra persona se me devuelva y me mate a mí, justamente porque todos hoy día tenemos una tecnología que no es infalible en un 100%. Todos los sistemas pueden ser hackeados hoy día. Es posible que mañana o en unos años no. Se está avanzando en eso, pero el avance todavía es prematuro. Hoy día los algoritmos y las respuestas a los sensores que manejan los sistemas autónomos responden también a los sesgos del programador. Es decir, y eso también existen los estudios que ustedes pueden consultar, de cómo una máquina de estas va a elegir un blanco que no es, valga la redundancia, una persona blanca, caucásica, sino que justamente va a elegir un blanco que es una persona afro o más teñidita o demás, porque corresponde básicamente a los sesgos de los programadores, la mayoría de los programadores justamente que son blancos caucásicos que viven en Estados Unidos o viven en Europa o en Rusia. Y estos elementos son los que nos dicen a nosotros hoy día estamos todavía muy lejos de llegar a esa tecnología donde podamos dar una discusión mucho más avanzada sobre si efectivamente le podemos dar o no una identidad a un robot, como por ejemplo lo hizo, creo que fue Arabia Saudita con Sofía, cuando todavía la máquina responde a muchas incongruencias y muchas debilidades del mismo ser humano que la está programando. Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿sí? Y por más desarrollos que haya en mejoramiento de la inteligencia artificial, de los sensores, la combinación de ambos, que es el desarrollo del deep learning, todavía está en pañales. Todavía tenemos una tecnología que los científicos llaman inteligencia artificial boba, porque no hemos llegado a ese punto que seguramente en algún momento de la historia de la humanidad iremos a llegar. ¿Y cuánto falta para llegar allá? Es muy difícil de predecir, pero lo que es claro es que sí falta mucho para llegar a ese punto, pero muy poco para nosotros darle herramientas a las máquinas para que tomen decisiones sin tener la capacidad de tomarlas, que ese es el problema que enfrentamos hoy día. Sí, y yo aprovecho, sí debo aclarar que en realidad no estaría en desacuerdo con eso, Camilo. Y cuando digo que hablamos del presente o del futuro próximo, no es específicamente de la autonomía de los sistemas autónomos letales, sino en general de las características que hemos descrito del futuro de la guerra, de que ya estamos viendo asimetría, ya estamos viendo guerra remota, ya estamos viendo aversión al riesgo, ya hay armas antisatelitales que han ensayado Rusia, la India, Estados Unidos y otros poderes. Ya estamos viendo el uso generalizado de los drones, ya estamos viendo avances en el ciberespacio para desestabilizar al oponente. Y como tú bien lo indicas, hay mucho camino por recorrer en la parte de autonomía y eso va a lo que decía un rato de la manera gradual en que se están observando esos desarrollos. Bueno, les agradezco muchísimo. Quiero hacer una aclaración. Sé que ya nos fuimos de tiempo. Sé que hay muchísimas preguntas. Para aquellos que se registraron, les podemos responder vía correo electrónico, o si no nos pueden seguir en nuestras redes. Evidentemente el tema es apasionante, genera muchísimo interés. Hemos sido en un momento dado más de 120 personas a esta hora.
Y la próxima reunión, que es el 23 de julio, justamente vamos a tratar hablando de estos temas, porque va a ser la perspectiva científica, es donde vamos a tener a los científicos hablando cómo ellos estudian y cómo ellos ven el tema. No sé, yo estaba recordando cuando hablaban del futuro lo que había dicho un referente de la inteligencia artificial en una de las reuniones que habíamos hecho, que es Guillermo Cimari, acá en la Argentina, que ha dicho el futuro ya llegó, ¿no? Y que se están discutiendo esto de el tema del software, se están discutiendo programas para ver si es posible tener lo que se llama ética por diseño. Pero todos estos temas relacionados con lo científico lo vamos a tener en la próxima reunión, que va a ser el 23 de julio, ya les vamos a hacer llegar la invitación y los detalles y el programa, y a mí no me queda más que agradecerle, bueno, a Candelaria, a Maru, a Camilo, a César, a Juan, al Cepi, a Luciana Micha, agradecerle a todos y a todas los que participaron hoy, y seguimos en contacto porque el objetivo de esto no solamente es que podamos encontrarnos para charlar, sino, como decía al principio, para que podamos ver cómo podemos trabajar juntos en esto. Muchas gracias y buenas noches para todos. Adiós. Buenas noches.